Bienvenido de nuevo al podcast de la Biblia al desnudo. En el último episodio del podcast, noté la confusión que puede crearse en la mente de los lectores de la confesión belga, confusión sobre el Evangelio debido a declaraciones que parecen conectar el bautismo con la salvación de alguna manera. Esta vez, mientras continuamos hablando sobre el bautismo, veremos el Catecismo de Heidelberg. Es importante tener en cuenta que la razón por la que estoy haciendo esto es que he tenido laicos que leyeron estos documentos y salieron muy confundidos. Conocen el Evangelio al entrar y se quedan preguntándose por qué en los credos dicen lo que dicen al salir. Leen claramente sobre el Evangelio en una parte y luego dicen cosas sobre el bautismo que suenan como si violaran el Evangelio. La mala redacción es una fuente muy real de confusión para las personas que no son expertos en teología. Y francamente, los expertos están tan apegados con el credo a través del denominacionalismo que se ven obligados a defender la redacción confusa, tristemente, en muchos casos. Veamos el catecismo. Está estructurado en forma de preguntas. Catecismo de Heidelberg, pregunta 60, ¿cómo eres justo ante Dios? Respuesta, por la sola verdadera fe en Jesucristo, de tal suerte que, aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos, y estando siempre inclinado a todo mal, sin merecimiento alguno mío, solo por su gracia, Dios me imputa y da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo como si no hubiera yo tenido, ni cometido algún pecado, antes bien como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí, con tal que yo abrace estas gracias y beneficios con verdadera fe. Esa es una articulación bastante sucinta del Evangelio bíblico. No hay confusión allí. Así que pasamos a la pregunta 61, porque afirma ser justo solo por la fe. Respuesta, no porque agrade a Dios por la dignidad de mi fe, sino porque solo la satisfacción, justicia y santidad de Cristo son mi propia justicia delante de Dios y que yo no puedo cumplir de otro modo que por la fe. Pasando a la pregunta 65, si solo la fe nos hace participantes de Cristo y de todos sus beneficios, dime, ¿de dónde procede esta fe? Respuesta, del Espíritu Santo que la hace obrar por la predicación del Santo Evangelio, encendiendo nuestros corazones y confirmándola por el uso de los sacramentos. Hay mucha claridad ahí, pero aquí hay que preguntarse qué significa que el Espíritu Santo confirma la fe que da por medio de los sacramentos. ¿Los infantes ejercen la fe cuando son bautizados? Es difícil para mí creer que el catecismo presumiría eso. La teología reformada, por supuesto, buscará honrar la conexión entre la circuncisión y el bautismo, pero no hay una afirmación bíblica de que los hijos de Abraham creyeron cuando fueron circuncidados o que los hijos de alguien creyeron cuando fueron circuncidados cuando tenían 8 días. Si uno retrocede a la idea de que los padres pueden creer por el infante, esto falla en dos aspectos. Uno, que no está confirmado en las declaraciones del catecismo sobre la salvación por la fe. Y dos, tampoco está afirmado en ninguna parte de la Biblia. La confusión aumenta cuando miramos lo que dice el catecismo específicamente sobre el sacramento del bautismo. Comenzamos con la pregunta 66 del catecismo de Heidelberg en ese sentido. Pregunta 66. ¿Qué son los sacramentos? Respuesta, son señales sagradas y visibles, y sellos instituidos por Dios, para hacernos declarada mejor y sellada por ellos la promesa del Evangelio, a saber, que la remisión de los pecados y la vida eterna, por aquel único sacrificio de Cristo cumplido en la cruz, se nos da de gracia no solamente a todos los creyentes en general, sino también a cada uno en particular. Es una redacción interesante aquí, y una redacción muy común en la teología sacramental. Los sacramentos son señales y sellos. Entiendo la parte de la señal. El sacramento es como una imagen o analogía de alguna realidad o punto espiritual importante. Pero entonces tenemos problemas. ¿Qué significa que el sacramento declara y nos sella la promesa del Evangelio, la remisión de los pecados, la vida eterna por el sacrificio de Cristo? ¿Qué significa eso? Está diciendo esta redacción que todos los que son bautizados, especialmente los niños, tienen sellada la remisión de los pecados. Claro que suena como eso. Tengo que preguntarme cómo ese es el caso,
dada la clara articulación del Evangelio que precedió a esta sección en el Catecismo de Heidelberg. Me parece que aquellos en círculos reformados pueden fácilmente mantener separados el Evangelio y el bautismo cuando hablan de señales o analogías, pero cuando usas palabras como sellado, sugiere que algo se logra y garantiza a través del bautismo, y eso es teológicamente peligroso. Nuevamente, recuerde los episodios de podcast anteriores que ya hemos tenido sobre mi énfasis en, si dices algo sobre el bautismo, deberías poder decirlo sobre la circuncisión, y viceversa. Si están conectados, el lenguaje debe ser consistente y la teología debe ser consistente. Pasemos a la pregunta 67. Pregunta 67. Entonces la palabra y los sacramentos tienen como fin llevar nuestra fe al sacrificio de Cristo cumplido en la cruz, como el único fundamento de nuestra salvación. Respuesta: así es, porque el Espíritu Santo nos enseña por el Evangelio y confirma por los sacramentos que toda nuestra salud está puesta en el único sacrificio de Cristo ofrecido por nosotros en la cruz. Esta redacción es un poco mejor, pero todavía plantea preguntas. Los sacramentos llevaron nuestra fe a Cristo. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Acaso es un indicador, como decir, eso es lo que se supone que debo creer para tener la vida eterna, o es una especie de impulso espiritual para movernos hacia el Evangelio? Si lo hace, ¿por qué falla cuando la gente no cree, o cuando apostata, renuncian a su fe? Esa es una buena forma de decir, ¿de qué sirve si no tiene garantía? Y si no hace eso, ¿por qué no ser más claro en lo que está escrito? En otras palabras, ¿por qué no ser más claro en lo que sí hace? En cuanto a la pregunta 71 del Catecismo, pregunta 71, donde prometió Cristo que Él nos quiere limpiar tan ciertamente por su sangre y espíritu como somos lavados por el agua del bautismo. Respuesta: en la institución del bautismo, cuyas palabras son estas, id, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo, Mateo 28:19, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado, Marcos 16:16. Esta misma promesa se repite cuando las Sagradas Escrituras llaman al bautismo, lavamiento de la regeneración y ablución de pecados, Tito 3:5, Hechos 22:16. Ahora tenemos algunos problemas. La referencia a Tito 3:5 no solo se toma completamente fuera de contexto aquí, sino que incluso se cita incorrectamente. Aquí está el verso completo y el texto que lo rodea de Tito. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso fue Tito 3:4-7. Le da algo de contexto para el versículo 5. Lo que nos salva es el lavamiento del Espíritu Santo, no el lavamiento del agua. En realidad no hay agua en esos versos. La referencia a Hechos 22:16 también se cita parcialmente. Aquí está el versículo completo y el contexto que lo rodea. Esto es Hechos 22:12-16, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo, y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres, de lo que has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Quién está siendo bautizado aquí? Es Pablo, su nombre anterior era Saulo. Cuando Pablo da su testimonio en las Escrituras, se refiere a su bautismo a manos de Ananías o a su confrontación con el Cristo resucitado que lo precedió. Siempre es lo último. Cuando Dios le habla a Ananías para decirle que vaya a bautizar a Pablo, Dios lo hace claro que ya ha elegido a Pablo. El mismo Ananías dice en Hechos 9:17, estas palabras, hermano Saulo, el Señor Jesús,
que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías se refiere a Saulo como hermano antes de su bautismo. Sin insistir en el punto, Pablo ya había tenido su experiencia de conversión antes del bautismo, justo en el camino de Damasco. Francamente, no conozco ninguna tradición que cuestione esto, pero pensé que debería mencionarlo, ya que, cuando Pablo es bautizado, tenemos la línea que dice, levántate y sé bautizado y lava tus pecados, invocando su nombre. Esto no es tan difícil como parece o se ha hecho. Si el versículo solo dijera, levántate y sé bautizado y lava tus pecados, sería más problemático, pero incluye, invocando su nombre, de Jesús, que es como Pablo describe su confesión de fe, y la confesión de fe de otros en Romanos 10:1-13. En este caso, el recipiente del bautismo ya conoce el Evangelio y hace una profesión de la fe junto con el bautismo. No es el bautismo lo que salva. Es la profesión de fe en Cristo. En el caso de Pablo, fue el encuentro con Cristo resucitado en el camino de Damasco. Los bebés no pueden hacer esto. En cuanto a los que pueden hacer esto, la pregunta teológica es simple. En todas las explicaciones bíblicas del Evangelio, ¿cuál es el elemento indispensable, la fe en la obra salvadora de Cristo o el bautismo en agua? La respuesta es bastante obvia. Sí, el bautismo en agua marcaba a los creyentes y era un rito que hacía analogía con una realidad espiritual interna, pero uno podía creer sin él, y uno no iba al cielo sin fe en Cristo. Este último es el Evangelio. Usar Hechos 22:16 para sugerir de alguna manera que el bautismo en agua provoca el perdón es teológicamente irresponsable e ignora una gran cantidad de contexto y contenido en el Nuevo Testamento. Es difícil creer lo equivocado que está el catecismo de Heidelberg en este punto, pero se vuelve aún más turbio. Escuche la pregunta 74. Pregunta 74. ¿Se ha de bautizar también a los niños? Respuesta, naturalmente, porque están comprendidos, como los adultos, en el pacto, y pertenecen a la Iglesia de Dios. Tanto a estos como a los adultos se les promete por la sangre de Cristo, la remisión de los pecados y el Espíritu Santo, obrador de la fe, por esto, y como señal de este pacto, deben ser incorporados a la Iglesia de Dios y diferenciados de los hijos de los infieles, así como se hacía en el pacto del Antiguo Testamento por la circuncisión, cuyo sustituto es el bautismo en el Nuevo Pacto. En serio. La redención se promete a todo el mundo, pero, ¿cómo puede decir eso un calvinista acérrimo? Esa es una pregunta para otro podcast. Todos comenzamos como niños. Si usted es un calvinista de 5 puntos, debe tomar esta redacción como válida solo para los elegidos, y eso plantea otro problema. ¿Por qué, entonces, las personas bautizadas en las iglesias calvinistas reformadas que creen en la Biblia se descarrían? ¿Cómo pueden los elegidos apostatar? Este es el tipo de dilema teológico al que me referí en el primer episodio del podcast. Para los calvinistas que practican el bautismo de infantes, su doctrina del bautismo necesita ser repensada o sus ideas sobre la perseverancia de los elegidos deben ser desechadas. No se puede tener de las dos maneras. Pero aquí hay algunas respuestas que leí o escuché de pastores y escritores reformados. Bueno, si los padres del infante son creyentes, el infante bautizado no necesita creer, el infante es parte de la relación de pacto, transmitida por padres creyentes. Ahora piensa en eso. Entonces, si la fe de los padres es lo que realmente importa, ¿cuál es el punto de describir el bautismo de esta manera? Más significativamente, no responde la pregunta. Claro, el bebé se bautiza y está en el pacto, entonces, ¿por qué apostata? Tampoco aborda la situación en la que se bautizan adultos que no tenían padres creyentes y luego el adulto bautizado termina abandonando la fe. Francamente, esta es solo una respuesta que evita el problema, a menos que quiera decir que las personas que rechazan la fe todavía van al cielo por lo que alguien más cree. También escuché algo como esto: se supone que el bautismo no funciona para los no elegidos. Así que dime, ¿en qué se parece eso a la circuncisión otra vez? ¿Cómo funcionó la circuncisión cuando se trataba de la salvación? La respuesta es que no funcionó en absoluto y no pretendía ser un boleto a la salvación. Israel como nación era elegida y todos los varones judíos debían ser circuncidados.
Nadie era más judío que otros judíos y, sin embargo, la mayor parte de la nación apostató. Honestamente, la lógica aquí es horrible. Me parece que tenemos que tomar algunas decisiones en respuesta. Tal vez el bautismo no logra nada. O tal vez los elegidos no terminen siendo elegidos, lo que significa que la elección y la salvación son dos ideas separadas. Ahora, cualquiera de esas alternativas, todas ellas, francamente, contradicen la redacción del catecismo. Recuerde, la razón por la que realizo este ejercicio es para mostrar cuán confusas son las palabras de los credos con respecto al bautismo. Están confundidos porque no reconocen la necesidad de decir solo sobre el bautismo lo que se puede decir coherente y bíblicamente sobre la circuncisión. Una vez que arruines esa tarea, tu forma de pensar se volverá irremediablemente confusa e inconsistente. Desafortunadamente, no mejora nada con la Confesión de Westminster. Ese es el que veremos en el próximo episodio de la Biblia al desnudo.